¿Cómo están, amigos? El día de hoy Te lo explico a detalle hablaremos de Maxton Hall, una serie alemana de drama y romance juvenil, un enemies to lovers que te atrapa, tiene grandiosas actuaciones, increíbles locaciones y un muy buen soundtrack. Te mantiene expectante en todo momento y a pesar de ser una historia que podríamos considerar un poco cliché o como que ya sabemos hacia dónde va, realmente no es así. Amazon Prime se ha caracterizado por realizar grandiosas adaptaciones y Maxton Hall, basado en la novela Save Me, no es la excepción. Ruby Bell, nuestra protagonista, es una chica sumamente interesante e inteligente. Está enfocada completamente en sus metas. Por lo tanto, se ha decidido a destacar académicamente y es la organizadora de eventos. Todo parecía marchar bien, inclusive ella había conseguido la recomendación de uno de los profesores que admiraba justamente para Oxford. Siempre pasando desapercibida en una escuela de élite, ella prefería ser invisible, alejándose de cualquier distracción o confrontación que le hicieran perder pues su foco. Pero todo esto cambiaría abruptamente cuando abrió la puerta para recibir su carta y encontró al profesor Sutton con una alumna, Lydia Buffer, en una situación comprometedora. Lydia Buffer pertenece a una de las familias más influyentes. Es justo en ese momento que Ruby Bell conecta su vida a los Buffer. Lydia la reconoció y salió hecho un mar de lágrimas porque sabía que si alguien se enteraba del secreto sería un escándalo y su padre la detestaría más o inclusive la seguiría ignorando. Por ello decide recurrir a su hermano James, el cual decide encargarse de la situación. El protagonista es el fiel retrato de todos los prejuicios que se les imponen a las personas con riqueza en un primer momento. Es egocéntrico, arrogante e insensible. James es el favorito del señor Buffer, todo el tiempo lo ha educado para ser un ganador, el sucesor, estar un paso adelante con disciplina y no flaquear ante sus emociones, estar centrado en sus objetivos y como no podía faltar es el chico más guapo de todo el instituto, lo cual lo hace ser muy engreído. Por ello considera que sería fácil comprar el silencio de Ruby Bell. En su primer encuentro, toda la escuela se sorprende de que James vaya a buscarla. Este trata de intimidarla ofreciéndole dinero, como haciendo notar que ella lo necesitaba, desde mirar su mochila con desdén de, pues date cuenta, sintiéndose superior por los recursos que él tenía a su alcance, tratando de chantajearla, pero jamás imaginó que se encontraría una chica con un enorme orgullo y dignidad. Ella lo rechazó inmediatamente y le aventó su dinero. Desde ese punto podemos notar que Ruby es una chica completamente distinta a lo que James creía. Pero este seguirá tratando de persuadirla, ahora ofreciéndole tener una aventura con el chico más guapo de la escuela. Me encantaron sus interacciones, su química resaltaba y sus enfrentamientos siempre fueron cautivantes. Desde ahí se comienza a forjar esta relación de enemigos, que luego al conocerse se empiezan a enamorar. Cuando James se da cuenta que nada serviría con ella, decide que lo mejor que puede hacer es manchar su imagen, para que si llegara a hablar nadie le creyera. A la par, Ruby trata de conseguir la carta de recomendación del director, el cual le pone de condición que el primer evento, la primera gala, sea de lo mejor, estupenda, justamente porque es la primera impresión para todos y necesitan que todo quede increíble. Esta se empeña en dirigir y en controlar todo, supervisándolo. Sin embargo, no se imaginaba que James Buffer se interpusiera en su camino, contratando un espectáculo de strippers para intervenir en la gala, volviéndola un completo desastre, el cual lo afectaría a los dos. Por medio de una negociación, ella logra que el director le dé una segunda oportunidad, mientras que James es suspendido de jugar lacrosse y también debe de involucrarse en el comité de eventos. Sus caminos comienzan a estrecharse. Las peleas son más frecuentes. Al intervenir James en la gala, el concepto es cambiado totalmente. Podemos notar sus habilidades al dibujar, pues el póster que propone es sumamente perfecto, y el tema se cambia a una fiesta victoriana, con Ruby alerta para que James no arruinara su segunda oportunidad. Y es que sus realidades eran distantes. Ruby viene de una familia de menores recursos. Su padre sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas, mientras que James es un joven multimillonario, pero con una enorme presión sobre los hombros. Conforme vamos avanzando, existirán matices importantes en ambas personalidades.
En uno de sus enfrentamientos, Ruby toca una de esas partes más profundas o una de esas heridas más fuertes de James, al mencionar que no es nada más que su nombre y que sus privilegios le fueron otorgados, no ganados, y que nadie lo querría por nada más que por su dinero, porque no tenía nada que ofrecer, estaba vacío. James, sumamente molesto, se retira del lugar, afectado por lo que aquella chica le mencionó, y esta se da cuenta que ha sobrepasado un límite. Reconoce su error y le pide perdón a James, y en ese punto su relación se vuelve más cordial, y se puede notar que él ya ha comenzado a sentir algo por ella. Y es que en el fondo James se sentía enjaulado, en una jaula de oro, pero al final de cuentas, jaula. Su padre siempre determinaba cada uno de sus pasos. Las expectativas eran tan altas, le generaban sus discursos, sabía que debía involucrarse en la empresa, que no había otro camino. Así que sentía que a nadie le importaba lo que él decidiera o lo que él quisiera soñar, porque su destino estaba regido por ser un buffer. Inclusive elegirían con quién tendría que relacionarse con el fin de conseguir mayores inversiones en la empresa. De hecho, ya le habían designado a una de las hermanas de sus amigos. Parecía que su vida no le pertenecía. Su padre intervenía en cada momento, y si no hacía lo que quería, trataba de manipularlo o desvalidaba lo que le importaba, como con el lacrosse. Ruby Bell representaba para el padre de James una amenaza, porque comenzó a generar cambios en su hijo, que viera más allá y que se sintiera capaz de salirse de lo establecido. Ruby es sumamente inteligente y además es alguien que te inspira y motiva. Pero comenzar a tratar más con James la saca también de ese escondite, de su zona de confort. Ya no era invisible, sino que empieza a aparecer en el radar. Comienzan a hablarse más, y a pesar de James seguirle poniendo trabas, puede notar la persistencia de Ruby, pues con el apoyo de su hermana, logra confeccionar un vestido victoriano. Con el tiempo en contra se logra, sin embargo este se quema. James decide apoyarla al final, después de la disculpa, y logran tener acceso a una colección. En ese punto comienzan a acercarse. El padre de James la humilla, la hace sentir pequeña, que una chica de su categoría jamás estaría a la altura de su hijo, que aunque quisiera acercarse a su mundo, jamás lo haría. Y James termina mandándola a su casa, haciéndola sentir que se avergonzaba de ella. A James se le ocurre que una forma de redimirse es mostrarle lo bella que se veía con el vestido victoriano, y los pósters se realizan con una foto tomada de ellos, en Londres. Pero Ruby lo ve como una amenaza, pues ahora toda la escuela habla de ella, y ya no puede pasar desapercibida, generándole una gran tensión. La intención de James era mostrarle que no trataría mal a alguien que le agradaba, y que le daba vergüenza no haber actuado de otra manera. James se presenta en su casa pidiéndole una disculpa y que vaya a una fiesta con él, pero esta se niega porque las dudas sobre su cercanía ya habían aparecido, y ella se planteaba la idea de si sería posible regresar a como era antes, donde ella era invisible para los demás. Pero debemos ser conscientes de que una vez que las cosas cambian, realmente nunca vuelven a ser lo mismo, y esto James se lo hace notar, al decirle: puedes creer que todo seguirá siendo igual, pero por lo menos para mí, Ruby Bell, jamás volverás a ser invisible. Y posteriormente nota que le ha obsequiado el vestido victoriano. Una plática con su amiga le hace cambiar de opinión, mientras que James se sentía resignado. Inclusive comienza como una plática con la hermana de su amigo, la propuesta de su padre para regir el imperio económico que iban a formar entre las familias si unían ese patrimonio. Pero en eso la ve, siente su conexión simplemente en las miradas. Ruby decidió aparecer en la fiesta y nos dan una gran escena con su baile, y es evidente que su relación ha subido de nivel, al punto de casi darnos el primer beso, pero aparece la otra chica vaciándole un trago a Ruby. James decide que se vayan de ahí, pero en eso Cyril, uno de sus amigos de James, queriéndose hacer un poco el chistoso, lanza a la piscina a Ruby. Y ahí conocemos su matiz. Ella no sale del agua, y entonces tenemos una de las escenas que para mí es crucial en la construcción de su romance. James se lanza al agua por ella al rescate. Ella temblaba de miedo, y conocemos su mayor trauma, y porque el agua le genera una especie de ataque de pánico. Cuando Ruby era muy pequeña, iba en un bote con su papá. Ella aún no sabía nadar, pero su osito de peluche se había caído, y se lanzó para buscarlo. Al caer al agua, su papá fue rápidamente a buscarla, pero un bote enorme chocó con él, lo cual le generó que se quedara paralítico. Desde ese punto sintió una enorme culpa, pues se responsabilizaba por lo que le pasó a su papá. La forma en que James le brindó apoyo estando para ella, esa calma que sintió hasta el punto de ella quedarse dormida,
compartiendo algo extremadamente difícil. Pero conforme sus sentimientos crecen, las adversidades también. Sobre todo para James. Su padre había visto la ilusión que tenía por la gala de la escuela, había ayudado en todos los detalles y era el cumpleaños de Ruby. Pero su felicidad se vería eclipsada, evidentemente, cuando el señor Buffer le dijera que no podría ir porque tenía la presentación de la colección juvenil de los Buffer. Inclusive su papá habla con Lydia para que le ayude a que su hermano tome la decisión correcta, pero James decide ir a la gala, donde la ve con el vestido victoriano, haciéndole sentir que todo había valido la pena. Todo parecía que iba perfecto cuando se va la luz. Por ello van a arreglar un fusible para impedir que la gala sea un desastre de nuevo. Y justo en este momento tenemos el tan anhelado primer beso, pero se ve interrumpido con la odiosa intervención de su padre. Hagamos un pequeño paréntesis para hablar de algunas situaciones alrededor y de uno de mis personajes favoritos, Lydia Buffer. Es muy inteligente y la mente detrás de la gran colección juvenil que lanzarían, pero se limita a quedarse en la sombra porque su papá nunca la ha considerado apta. Decía que cometía muchos errores, que no tenía lo necesario, siempre haciéndola menos. Además, sus relaciones siempre le han traído conflictos. Lydia tenía todo para ser una villana realmente. La vida se le había puesto un poco en contra y tenía los recursos para sentirse superior a los demás y hacerlos sentir inferiores, pero decide no optar por ese camino. Lydia no se apegaba al papel, como hasta el momento lo había hecho James. Por eso no le agradaba a su papá. Una muy buena relación que también tenían como hermanos. Ambos se cuidaban. Por eso la vemos advirtiéndole a Ruby para que no lastimara a su hermano y no le rompiera el corazón, a la vez que se enamoró de Graham Sutton, el profesor, anteriormente, porque él realmente la escuchó y entendió por correo antes de verse. Y aunque en parte es algo extraño cómo se fue desarrollando su relación, se nota el amor que tienen entre ellos. Pero él decide cortar con la situación para evitar complicaciones. Pero al verlo con su ex, Lydia no puede soportarlo, le duele y le pide que huyan juntos. Pero cuando no llega por suplir a su hermano, notamos el miedo que ambos le tenían a su padre. Y en medio de ese enfrentamiento, James resalta que el señor Buffer tampoco venía de su clase, que antes no era nadie, y si no fuera por su mamá, lo seguiría siendo, recibiendo un enorme golpe. El señor Buffer es el retrato de la ambición, de cómo el poder te consume hasta creerte superior solo por tener más riqueza. Y James antes de Ruby no lo notaba porque su relación con su padre no era tan mala. Porque Buffer es amable, siempre que no le lleves la contraria. En medio de la discusión, su padre lo amenaza diciéndole que si sigue con Ruby, la destrozará con una sola llamada. Hará que no entre a Oxford, utilizará sus influencias para acabar con su futuro. James, preocupado por ella, decide hacerle caso y evadirla. Como si nada hubiera pasado, se vuelve a comportar como un patán y le resalta que jamás se fijaría en una chica como ella, que solo fue un beso. Esta no entiende qué es lo que le pasa, aturdida por sus pensamientos y su indiferencia. Y además descubren que el dinero que estaba ahorrando para la escalera de su padre es ahí que ella puede desahogar por fin toda esa culpa que se había guardado. Y es que en su familia, muchas veces por mostrar este tipo de apoyo, decidían guardar silencio a lo que los conflictuaba. Mientras que vemos los efectos en James de verse obligado a evitar a Ruby, bebiendo en exceso, cabizbajo, inclusive tiene una charla con su madre, Cordelia. Pero es que James se sentía ahogado. Y no era que quisiera ser grosero con su mamá. Sentía sencillamente que ser un Buffer, en vez de ser un privilegio, se habían convertido en un inmenso peso, una cadena que lo ataba a lo que los demás querían de él, a fingir estar bien con eso, aunque lo estuviera acabando. Cuando su madre trata de consolarlo y alentarlo a que lo mejor es dejar ir ciertas cosas, James no estaba en su mejor momento. Pero su historia seguía entrelazada, las invitaciones de Oxford habían llegado y las pruebas se aproximaban. Aquello que tanto había anhelado nuestra protagonista estaba a su alcance. Inclusive llama la atención de uno de los estudiantes de la institución, lo cual hará que James se sienta celoso y que no lo puede evitar y se vuelvan a acercar, deseándole suerte. Y Lydia le confiesa a Ruby en un momento de debilidad que está embarazada. Esta trata de mostrarle alternativas y una visión más esperanzadora, y es ahí donde Lydia se da cuenta por qué James no la ha podido superar. Porque Ruby tenía esta facilidad para ver las cosas como desde otra perspectiva, como con más luz y no desde una visión oscura o negativa. Le deja saber que su hermano no la ha superado y le ha costado muchísimo seguir.
y le cuenta por fin el sacrificio de James. Tenemos nuevamente una discusión de nuestros protagonistas, en donde sacan todo aquello que se habían guardado, consolidándose como pareja. La luz vuelve a brillar para ambos. Ruby se concentra en hacerle ver a James las múltiples posibilidades que podrían alcanzar y que todo podría mejorar. Pero cuando todo parecía que iba bien, al regresar de Oxford, el paraíso se quiebra. Para los Buford, pues su madre Cordelia sufrió un derrame cerebral y ha muerto. Su padre no se inmuta y se atrevió a decirles posteriormente. James, harto de su actitud, decide golpearlo. Pero se nota el arrepentimiento y la culpa porque su última conversación con su madre fue molesto, sin saber que sería la última, dejándonos en suspenso de cómo continuará esta gran historia y si las cosas se pondrán más densas con lo que ha pasado con su madre y si podrán hacerlo o afrontarla sin ella. ¿Cómo van a llevar este duelo? Mientras Ruby en su punto, en la vida que está viviendo, está ahorita en la cima, porque será la primera chica en estudiar de su familia, porque por lo que tanto anheló y se esforzó, lo está consiguiendo. Logrará cumplir el sueño de estudiar en el lugar que ella deseaba, y su familia son un gran soporte en su vida. Los caminos de nuestros protagonistas se separarán porque ahora sus vidas están en puntos distantes, o al contrario, estarán más unidos ante la adversidad. Realmente es una serie que nos muestra la construcción de este romance, no se siente apresurado, todo va fluyendo. Además también las actuaciones de las amistades a mí en particular me agradaban mucho porque hacían que todo fluyera más, no era un drama entre ellos, sino como que todos se apoyaban dentro de lo que cabe. Finalmente, pues como mini paréntesis, tal vez lo que le pasaba a Alistair con la persona que lo ocultaba, como se avergonzaba o todavía no estaba listo para salir del closet. Chico, mereces más, porque pues luego él como que le pasaba chicas enfrente y todo, y solamente le ponía atención cuando él ya quería separarse de esto. Pero finalmente siento que ya anunciaron la segunda temporada. La verdad estoy muy emocionada por esta serie. Creo que lo hicieron muy bien, dejaron muy alta la vara. No era densa la serie, sino que iba avanzando y siempre entreteniéndonos. Bueno, esta ha sido mi opinión, espero te haya gustado. Si te gustó me dejes un like, un comentario, lo compartas y gracias por ver el video.